Buenas tardes, tengan todos ustedes. Hoy es día jueves 29 de abril a la 1:15. Disculpen la demora, anunciamos que íbamos a salir a la 1 de la tarde. Tratamos siempre de ser bien puntuales, ¿no? Sin embargo, esta sí es una transmisión verdaderamente artesanal, casera, y realizándola con todos los medios disponibles aquí en casa. Y la demora ha sido para podernos instalar, que no era tan fácil como parecía cuando lo hacen gente que conoce del tema, ¿no? Así que disculpen los minutos de demora. Primero que nada, saludar nuevamente a todos los amigos, amigas que se conectan cada vez que anunciamos que vamos a salir en vivo. Y esto es en una circunstancia especial que la hacemos, ¿no? Porque hace una semana estamos sintiendo los síntomas ya directamente en nuestro organismo de lo que es la infección del COVID-19. Desde el jueves pasado sentimos los síntomas, ¿no? Con malestar principalmente en la garganta. El viernes continuaron, por eso nos llevó a tomar una prueba molecular el día sábado 24. Y finalmente la prueba salió positiva, ¿no? Desde el sábado, en horas de la tarde, ya teníamos la certeza que estábamos infectados con el COVID-19. Tanto mi esposa como yo, aquí en casa. Y es diferente sentir los síntomas por referencias de terceros, de amigos, de pacientes, de conocidos, que vivirlos en carne propia, ¿no? Mi esposa tiene 2 días de previos, ¿no? Ella salió positiva 2 días antes, yo salí negativo y luego hice una prueba de verificación y salió positivo, ¿no? Es decir, tardó 2 días más en incubar el virus en mi organismo y en mostrarse positivo. Aquí tengo precisamente la prueba de laboratorio, Repromedic. Agradezco a Raúl Palomino, el dueño, el médico de este laboratorio que queda aquí, muy cerca de la casa, en San Isidro, donde nos han hecho todas las pruebas y el monitoreo correspondiente. Yo le agradezco, ¿no? Ahí puede verse no solamente nuestros datos, nuestro DNI y nuestra condición de positivo, sino la curva que indica, y él nos dijo, yo soy ingeniero, no conozco el detalle de la curva, pero él me dice, cuídate, guarda reposo, y es lo que estamos haciendo, aíslate porque la carga viral que tienes es alta, ¿no? Es la interpretación de la curva que aquí está. Y efectivamente hemos sido contagiados de la manera más inocente, ¿no? Y eso es quizás la reflexión que yo quería compartir con todos ustedes. Desde el 15 de marzo del año pasado, cuando como presidente de la República yo di las medidas así drásticas para controlar el contagio, yo las he cumplido. He cumplido con la mascarilla, el distanciamiento, haciendo todo lo posible por cumplir. Pero a veces el contagio se da de la manera más inesperada, ¿no? Yo he salido, y cuántas veces, y a ustedes les consta, he recorrido las regiones del Perú, he estado en hospitales, conversando con médicos, con enfermos, he estado en contacto con familiares de enfermos, y siempre cuidándome y no contraje el virus, ¿no? Y luego aquí en mi domicilio, de la manera más inocente y simple, ¿no? Recibiendo la visita de mi hija y mis nietos, que sin saber ellos que estaban contagiados, obviamente uno no limita las muestras de cariño a las personas que más quiere, y finalmente de ahí viene el contagio, ¿no? Y a partir de la semana pasada verificamos que ellos habían contraído el virus y por consecuencia nos los contagiaron a nosotros. Hemos tenido días intensos de fiebre, de malestar, de dolores del cuerpo muy, muy fuertes. Para mí los días más difíciles han sido el día sábado, domingo y lunes de esta semana, ¿no? He sentido el cuerpo como que
realmente un camión me hubiera atropellado, o sea, muy fuerte. Pero felizmente después ya de una semana, aparentemente ya los síntomas están disminuyendo de manera gradual y esperemos que con los cuidados del caso esta mejora continúe. Pero no nos vamos a confiar y vamos a seguir guardando el aislamiento aquí en domicilio y saliendo solamente las veces estrictamente necesario para los controles médicos correspondientes. Vamos a respetar toda la cuarentena, no vamos a participar de ninguna reunión en mi familia hasta que finalmente las pruebas, la ciencia nos diga de que ya no tenemos ninguna posibilidad de nosotros generar contagios. Saldremos solamente para las pruebas médicas correspondientes. Y es que la pandemia continúa, ¿no? Yo veo las cifras con preocupación, ¿no? Mira, acá está. Esta línea de acá es 400 muertos por día, por COVID, ¿no? La sombra celeste es casos confirmados. La sombra roja es los casos sospechosos, ¿no? Siempre hemos estado debajo de 300 y de 400 en la primera ola, en la época más difícil, en junio del año pasado, cuando yo era presidente de la República. A partir de esta segunda ola, miren, ¿dónde estamos? Pasando los 400 muertos. No es raro que día tras día tengamos el informe del Ministerio de Salud de más de 400 muertos confirmados por COVID-19. Y eso tenemos que lograr disminuir, bajar. Porque si vemos cuál es el informe por todo concepto, que es la curva que da el SINADEF, ya no solamente COVID, sino por todo concepto, nosotros en enero, febrero y marzo, aquí está. Esta es la curva donde es lo normal. Cuando empezó la pandemia, a partir del mes de abril, mayo del año pasado, 2020, miren cómo subió hasta mayo. Bajó un poquito a junio y mira, julio subió. Y luego comenzó a bajar. Agosto, septiembre y octubre, noviembre. Cuando nosotros estábamos en la presidencia de la República, tuvimos ya un control de la pandemia. Mire, ya estaba más o menos en esta zona. Estábamos al igual que antes de la pandemia. ¿Se dan cuenta? Casi horizontal. Y cuando ya estábamos dominando la pandemia, ocurrió lo que ya ustedes saben, el 9 de noviembre, la vacancia, la inestabilidad, el desgobierno, y otra vez estamos en esta situación, muy por encima del peor momento del año pasado, ¿no? Tenemos cifras de que más de 8.000 personas mueren por semana, según fuente del SINADEF, por toda causa, de las cuales más o menos el 40-50% son por efectos del COVID. Y lo peor es que ya no hay camas en los hospitales, no hay camas UCI, y entonces mucha gente, incluso en sus domicilios, está sufriendo los estragos del COVID porque ya no tiene a dónde ir. Y es ahí donde pedimos al gobierno el sentido de urgencia que necesitamos para esta situación. O sea, un sentido de urgencia, ¿no? La semana pasada dieron algunas medidas, ¿no? Y dijeron, por ejemplo, que algunas actividades no se iban a realizar, que se cerraban, por ejemplo, los casinos. Ya no nos consideramos particularmente una medida atinada, ¿no? Porque en los casinos, los tragamonedas, que son sitios de juego, de apuesta, son sitios cerrados, donde normalmente la gente consume licor y son sitios donde está la gente, es difícil controlar tantos que hay, ¿no? Dijimos, es una medida. A los 2 o 3 días se levanta la prohibición. Entonces, ¿estamos tomando medidas a conciencia en función de combatir la pandemia? ¿O hay veces nos dejamos presionar por lobbies y entonces el tema de negocio individual particular tiene más relevancia que el tema específico del cuidado de la salud? Eso queda a conciencia de las autoridades, pero nos parece que no hay el sentido de urgencia en las medidas que estamos tomando como gobierno. Está bien que este gobierno en 3 meses se va, pero tiene que tomar decisiones
que lleven a enfrentar la situación tan delicada que vivimos, ¿no? Porque vemos el caso de las vacunas, ¿no? Acá está el cuadro de vacunas. Hay países en el mundo que ya han vacunado más del 60% de su población. Ya, pero son otros países, ya, llamemos, ese es el otro lado del mundo. No. Entonces veamos Latinoamérica. Veamos nuestros países de la región. Chile, mire, ya ha vacunado más de un tercio de la población. ¿Y cuándo empezó a vacunar Chile? En el mes de febrero. ¿Cuándo hemos empezado a vacunar aquí en el Perú? En el mes de febrero. ¿Y cuánto hemos avanzado en 3 meses en el Perú? 1.8%. Aquí está. Uruguay, 17%. República Dominicana, 7%. Brasil, casi 6%. Perú, 1.8%. Es fácil hacer una regla de 3. Si hemos hecho en 3 meses 1.8% de la población vacunada, quiere decir que por mes estamos avanzando el 0.6%. ¿Cuántos meses tiene el año? 12. 6 por 12 son 72. Quiere decir que a este ritmo, a fines de este año, tendríamos más o menos el 7% de la población vacunada. 7%. En un año, a este ritmo. Necesitaríamos más de 10 años para completar la inmunización de la población. O sea, no podemos darnos esos lujos. O sea, tenemos que mejorar. Sigue gente diciendo, no, es que la culpa es de Vizcarra, del gobierno anterior, porque él debió antes de que venga la pandemia prever. Los que digan lo que quieran. Ya la gente ya sabe que este gobierno ya después de haber estado diciembre, enero, febrero, marzo, abril, 5 meses, ya no puede estar echando la culpa al gobierno anterior. Lo que corresponde a responsabilidad la asumimos, como siempre lo hemos hecho. Pero ya pues, tomemos las decisiones correctas y responsables para cambiar la situación. Hubo errores, por supuesto. Pero de esos errores aprendamos para mejorar y no estar con este tipo de estadísticas que lo único que hacen es generar desesperanza en la población. Y más aún en la coyuntura en que nos encontramos. Nos encontramos a 5 semanas de las elecciones en segunda vuelta, ¿no? Y como les dije la última vez que conversé con ustedes, de los 33 millones de peruanos, el padrón de electores hábiles son de más de 25 millones. O sea, 25 millones están expeditos. 25 millones, hombres y mujeres, expeditos para elegir al próximo presidente o presidenta del país. ¿Cuántos votaron en primera vuelta por los 2 candidatos que han pasado a la segunda vuelta? Por Pedro Castillo, 2.700.000. Por Keiko Fujimori, 1.900.000. Si sumamos los votos que han tenido los 2 candidatos que quedaron primeros en la primera vuelta, es 4.655.000. Solo el 18% del total de electores válidos. Quiere decir que el 82% de los electores válidos del Perú no han votado por ninguno de los 2. Más de 20 millones y medio, 20 millones y medio de ciudadanos, ciudadanas, que no optó por ninguno de los 2. Y son esos 20 millones y medio los que van a definir por quién votar. Y queremos que nos convenzan. Queremos, señora Keiko Fujimori, señor Pedro Castillo, convénzanos por qué tenemos que votar por ustedes. Porque ya pasaron 3 semanas de la primera vuelta y no hacen esfuerzo en convencernos. Lo único que se han dedicado es a insultarse mutuamente. Uno, no voten porque él es malo. La otra, no voten porque el otro es peor. No, esa no es la forma. Convenzan, con propuestas. Para empezar, ¿qué van a hacer en este año con la pandemia? Para no estar 10, 14 años, según esta progresión, para recién tener la población vacunada. ¿Qué se va a hacer? O sea, ¿cuál es la estrategia? ¿Cómo se va a mejorar el sistema de salud? ¿No? ¿Cómo se va a mejorar la economía, la reactivación económica? ¿Cómo vamos a cerrar las brechas? Pero escuchen a todos los peruanos, escuchen a las regiones,
y sean empáticos. O sea, identifíquense con el sentimiento de la población. No cometan errores como el que cometió el presidente Sagasti cuando estaba la semana pasada en Piura, cuando con justa razón la población le decía: presidente Sagasti, si usted ofreció una cantidad de vacunas, ¿por qué ha traído menos? Y él dijo: Piura no es el Perú. Responder con esa falta de empatía no puede ser. O sea, tenemos que ponernos en el caso de todos los ciudadanos. Y tenemos que ser conscientes que el Perú es multicultural, que piensa diferente en Lima, que en Iquitos, que en Puno, que en Cajamarca, que en Trujillo, y que por pensar diferente no son menos los peruanos y peruanas que viven allá. Yo lo digo en mi condición de provinciano, y como provinciano que soy, digo: respeten el pensamiento de las provincias del Perú, que no lo están haciendo. Miren cómo será el sesgo que tienen las autoridades, que en plena campaña, en la recta final, yo, como ustedes saben, he sido candidato al Congreso de la República, y si bien mi jurisdicción era Lima, el cargo de congresista es congresista de la República. Por las restricciones que yo tengo en el Poder Judicial, pedí permiso para viajar a Iquitos y viajar a Moquegua en la última recta de la campaña electoral. ¿Y sabes qué me contestó el Poder Judicial en base a la opinión técnica legal del fiscal Juárez Atoche? Que no. Me prohibía viajar a Iquitos y a Moquegua, porque yo desde Lima tenía que hacer la campaña, que no tenía por qué ir a Iquitos o a otros sitios para ver la realidad del país. Miren la falta de visión, y después precisamente se sorprenden de los resultados de las elecciones, porque estas elecciones son un llamado, un jalón de orejas a la clase política tradicional. Entonces lo que queremos es que presenten medidas concretas, aterrizadas, pisando tierra. ¿Cómo a mí, ciudadano de a pie, cómo voy a arreglar los problemas de las ollas comunes? ¿Qué propuesta tengo para las ollas comunes? Así, concreto. Esas que están ahorita alimentando a la población. ¿Qué propuesta? Así, en blanco y negro. Díganme, señores candidatos para las ollas comunes, ¿qué propuesta tienen para formalizar al país en lo que es el saneamiento físico legal? Tenemos 5 millones de predios, de hogares, que están siendo habitados de manera precaria, donde no hay título de propiedad. ¿Cuál va a ser el mecanismo? ¿Cuál va a ser el programa para que la familia que está ocupando un predio tenga su título de propiedad y ahí pueda invertir? O sea, cosas concretas. ¿Cómo vamos a mejorar la alimentación? A través de la agricultura familiar. Sí, esa agricultura de la Sierra Andina está completamente abandonada. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a culminar de dar los servicios básicos? Hay más de un 30% de la población que todavía tiene déficit de servicios básicos: energía eléctrica, agua potable, sistema de alcantarillado, accesos viales. ¿Cómo vamos a hacer? O sea, temas concretos donde la gente pueda decirse: ya, aquí está la propuesta que va a mejorar. Y no decir: yo no voto porque esta candidata recuerda en su pasado que su papá... No, no, no. Nos va a llevar a regímenes como Cuba, como Venezuela o como Corea del Norte. No, propuestas. Es lo que pide la población. Son 8 semanas entre la primera y segunda vuelta. Ya pasaron 3. Y no hay propuestas. Hay incertidumbre. Hay temor. Hay miedo. Y eso no le hace bien a nuestro país. Así que seguimos analizando y queremos nosotros contrastar propuestas, pero no tenemos que contrastar, porque no dicen los candidatos nada, además de insultos. Y nosotros no estamos para dedicarnos a insultos. Bastantes insultos hemos sufrido en carne propia para referirnos solamente a insultos, ¿no? Así que esa tosecita es de mi esposa, que está aquí ayudándome en esta transmisión. Yo también
me he levantado un momento de la cama para poder conversar de estos temas tan importantes con ustedes. Solamente decirles que la institucionalidad es fundamental, que si una institución no está funcionando de manera adecuada, la solución no es eliminar la institución, pues. El Tribunal Constitucional ha dado algunos fallos que no son muy acorde a lo que es correcto. Entonces elimino el Tribunal Constitucional. No, pues el Tribunal Constitucional es el intérprete de la Constitución, de esta o la futura, si es que hay una nueva. Pero tiene que haber un intérprete de la Constitución. Esto no estamos ni vamos a permitir estar en una dictadura, nunca vamos a permitir los peruanos la dictadura. Entonces tiene que haber Tribunal Constitucional, tiene que haber Defensoría del Pueblo, tiene que haber, por supuesto, Defensoría del Pueblo. Y si no funciona bien, cambiemos su mecanismo, busquemos la eficiencia, pero no. Y la SUNEDU, que es la garantía de una buena educación, ¿qué? ¿La queremos borrar de un plumazo porque no nos gusta algún fallo? No. Un Estado sin instituciones es caos, es anarquía. Entonces, no seamos demagogos diciendo, esta institución que nos sirve, nos las borramos de un plumazo. No. ¿Qué planteamientos para corregir? ¿Se dan cuenta que hay propuestas que espera la población? Yo hablo como ciudadano, hablo como provinciano, con un poquito de conocimiento de causa. He sido gobernador regional, he sido ministro, he sido presidente de la República. Conozco el tema. Quiero analizar las propuestas, pero no las veo. Yo he sido electo congresista de la República por la más alta votación de todos los candidatos al Congreso del Perú. Cargo que honrosamente tengan la seguridad que voy a desempeñar para seguir colaborando con mi país que tanto quiero. Pero para ello tengo que estar fuerte y sano. Para ello vamos a guardar el aislamiento, el reposo que corresponde y estaremos siempre conectados con todos ustedes. Gracias por todas las muestras de aprecio, los buenos deseos que he recibido al enterarse la población, los amigos de que estuve afectado desde la semana pasada por el COVID. Quizás algunos se alegró, ¿no? Siempre hay de ellos, pero la gran mayoría me ha dado fuerza con sus oraciones, con sus vibras positivas. Yo les prometo que pondré todo en mi parte, igual que mi familia, para seguir adelante de esta difícil situación. La próxima semana estaremos nuevamente con ustedes y muchas gracias y un buen día. Gracias.